Buenas tardes, amada iglesia. Es un placer volvernos a ver a través de este medio y quería expresarles, nos hacen mucha falta el ver las sillas vacías, llenas de sentimiento, de volver a recordar esos momentos cuando nos saludábamos, reíamos, nos abrazábamos como el cuerpo de Cristo. Y realmente deseo que Dios siga bendiciendo sus vidas, siga viendo la paz y la cordialidad en cada hogar. Algún día volveremos a abrir las puertas, estar juntos como una familia y compartir de grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. En este momento quiero orar por todos ustedes para que la paz de Dios continúe y deleitémonos en esta tarde a través de las alabanzas y el mensaje del Señor. Oremos. Señor, quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre y darte muchas gracias por la familia Impacto Cristiano. Gracias por esta iglesia, gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos, que tu paz, oh Dios, esté en ellos, que tu amor y tu bondad, que ellos puedan ver tu mano sustentándole en medio de esta crisis. Bendícelos grandemente, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito ahora a deleitarnos con las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y
Durante estos 3 domingos hemos venido desarrollando nuestra serie, La familia volviendo a la casa de Dios. Y espero que le haya sido de bendición poder haber aprendido en cada uno de esos temas cómo desenvolverse en el núcleo familiar, cómo dejar que Dios sea el centro de su familia. El primer punto fue la familia volviendo al plan de Dios. El segundo, la familia que adora a Dios. El tercero, la familia en tiempos de crisis. Y hoy estaremos desarrollando la familia continúa con la extensión del reino de Dios. Hoy vamos a conocer la vida de una familia que, aunque tenía ese temor y esa búsqueda de Dios, no le había conocido. Y Dios envía a Pedro para que compartiera el mensaje de la palabra de Dios con aquella familia. Esa familia es la familia de Cornelio, pero quiero llevar esa historia a nuestro tiempo actual y ver cómo Dios ha venido también obrando en medio de Perú, en medio de Chiclayo, aquí en Cruz de la Esperanza, a través de esa visión y ese llamado que tiene una familia, el deseo de compartir el mensaje de salvación. Nuestros pastores, hermana Fe, nuestro pastor Pablo, ellos van a hacer ese papel que hizo Pedro, de ir a tierras lejanas para compartir el evangelio. Y Cornelio van a ser esas familias que están con nosotros, que han ido aprendiendo a cómo ir desarrollando el mensaje de salvación en el núcleo familiar. Por ello hoy quiero que nos introduzcamos en esta historia y conozcamos realmente nuestro propósito, nuestro llamado, como la familia que Dios ha establecido aquí en Impacto Cristiano. Por eso nuestro primer punto es la extensión del reino continúa por familias temerosas de Dios. Vamos a leer en Hechos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Vemos en la lectura que Cornelio era un gentil que servía a Dios. En Cesarea, una ciudad mayormente romana en la orilla del Mediterráneo, fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea, y Cornelio fue un oficial de ese ejército romano. Sin embargo, Cornelio fue un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que daba limosna a los necesitados. Cornelio estaba en ese grupo de gentiles que eran llamados los temerosos de Dios. Cornelio fue un hombre que siguió, respetó y obedeció al Dios de Israel, mas no compartía muchas veces el estilo de la vida judía, ni la circuncisión. El pueblo judío de aquel entonces respetaba y apreciaba a aquellas personas que ayudaban a su pueblo judío. Y Cornelio simplemente se dedicaba a la oración y a la búsqueda continua de nuestro Señor Jesucristo. Ese temor que envolvía a él y a su familia le permitió ir conociendo realmente quién era Dios. Para ello, y traerlo a nuestro tiempo actual, vamos a hablar con nuestra primera familia de aquí de Cruz de la Esperanza y vamos a ver cómo el mensaje de salvación fue llegando a esta persona. Invitamos a nuestra familia, tu hermano Walter Ramírez. Walter, comparando esta historia de Cornelio como un hombre temeroso de Dios, yo quiero que tú nos cuentes un poco de tu historia, porque tú tienes tu familia aquí en la iglesia y prácticamente eres de seguridad, ahorita eres ministro carcelario y Dios te ha venido utilizando para extender su reino. Pero cuéntanos un poco de tu historia, cómo llegaste tú al Evangelio. Tengo entendido que antes estabas en una iglesia. Cuéntanos de esa historia. Buenas tardes, amada iglesia. Bueno, más antes yo pertenecía a una iglesia, hasta los 18 años, desde los 16 hasta los 18. De ahí a los 18 me fui a Lima a trabajar en una empresa que me hizo el llamado. Después, cuando salgo de Lima, regreso a Chiclayo, ya me independicé, puse mi taller y ya comencé a ver, estaba en Cruz de la Esperanza ya. Pablo y Fe, ¿verdad? Una vez que sintieron ese llamado, que estuvieron por aquí, vamos a tener una lectura allí para que sigamos haciendo esa comparación. En Hechos 10, del versículo 3 al versículo 6. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, vemos ahí que Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que enviara por Pedro, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, Walter, tú consideras en ese momento, ¿verdad? Así como el ángel le dijo a Cornelio para que enviara por Pedro, que los pastores también sintieron de parte de Dios ese llamado para estar aquí con ustedes, para llevar el mensaje. Cuéntanos cómo fue ese arrepentimiento, ese acercamiento que tú tuviste para estar permanentemente en la Iglesia Impacto Cristiano. Sentí que la hermana Fe tenía un grupo de rescate que se llamaba Yeshua Sabaoth, y estaban todos los muchachos de la cruz, todos los chiquillos llegaban la hermana Fe, el pastor Pablo, los niños corrían al colegio, felices, y se llenaba, era una algarabía para los muchachos eso, pero todo era por interés, porque justamente hubo un tiempo en que hicieron un baile fuera donde yo trabajaba en el taller, y todos los que estaban en Yeshua estaban ahí tomando, y en ese rato llega la hermana baja con su saco marrón, y le digo: hermana, buenas noches, y me mira, hola, me dice, y pasa, le digo: acá han estado sus discípulos, le digo, yo así, pero yo estaba bien borracho, acá han estado sus discípulos, y dice: ¿dónde? Y yo volteo, no había nadie, y la hermana me dice en ese tiempo: Cristo te ama. Le escuché nomás en ese rato, ¿no? Y al rato sentí como, voy a descansar mejor, y me metí a dormir. Vemos allí cómo realmente el mensaje llegó a tu corazón, porque hasta esa fecha te has mantenido, ¿ok? Y eres un instrumento de Dios aquí en la iglesia que ha servido. Ahora la última pregunta allí, que vemos en Hechos 10, del 7 al 8. ¿Cómo Cornelio obedece el mandato de Dios y manda a buscar por ellos? Pero la pregunta para nosotros hoy en día, en este tiempo actual, no todo el mundo deja su comodidad para venir a Cruz de la Esperanza, a trabajar en esta zona. ¿Tú consideras que realmente es un instrumento de Dios que ellos hayan estado entre ustedes compartiendo tanto tiempo y esperan de ustedes también ese resultado de que puedan continuar con ese legado? Sí, cuando llegó la hermana Fe y el pastor Pablo a Cruz de la Esperanza, viendo tantos lugares a donde poder haber ido, escogieron Cruz de la Esperanza. Es un llamado porque el misionero es el que se involucra, el que vive el día a día, el que ve por el hermano cómo está, el que se sienta a conversar en tu casa, a ver tus problemas, el que se siente y te orienta, te guía, te aconseja, el que ve por ti en cómo vas, qué es lo que te falta, el que si tú le brindas un plato de arroz con lentejas, se sienta contigo, lo comparte. Eso es lo que me gusta de ellos, que son humildes, son hermanos que se entregan al 100%. Viendo el testimonio de esta primera familia, podemos ver cómo Dios comienza a unir el plan para que el Evangelio llegue a Cruz de la Esperanza. Por eso nuestro segundo punto es: la extensión del reino continúa por familias que entienden la visión de Dios. Y en esta porción bíblica de Hechos 10, del versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vemos en esta porción bíblica cómo Pedro recibe la encomienda de parte de Dios de ir donde Cornelio, pero subió a la azotea para orar, mientras Dios habla a Cornelio para que también envíe personas a buscar a Pedro. Dios mismo también habla de esta manera en nuestro tiempo actual. Es la forma como Él dice las cosas, es la forma como Él establece su voluntad. Habla a varias personas de un asunto y no a una sola. Y estas personas
¿ok? Le confirman entre 1, 2, 3 testigos que realmente es la voluntad de Dios que se comience la obra redentora en cualquier lugar donde Dios decide. Y de esta manera consta en testimonio. Por ello vamos a leer también en Hechos, capítulo 10, versículo 11 al 16. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos allí cómo Dios se reveló a Pedro y le mostró cuál era su propósito, cuál era el plan de Dios para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a aquellas personas que aún no habían conocido del Evangelio. Vamos a ver cómo fue que Dios, trayéndolo en este tiempo actual, habló a nuestros pastores, Pablo y Fe, a través de la visión, de ese llamado de poder venir a Cruz de la Esperanza, aquí a Chiclayo, Perú, para poder comenzar esta obra evangelística. Vamos a ver esa historia, ese video de cómo fue sus comienzos, cuando Dios comenzó también a hablarle a ellos que necesitaba enviar misioneros para establecer una iglesia. Veamos este video. ¿Cómo Dios nos mostró la visión sobre el Ministerio Impacto Cristiano? Bueno, Dios nos fue mostrando progresivamente sus planes con nosotros. Yo nací en Argentina y aunque me crié en un hogar cristiano evangélico bautista, no conocí a Dios personalmente, sino hasta los 44 años. Hice una decisión por Cristo e incluso me bauticé a los 13 años. Pero desde los 16 años, cuando nos mudamos a vivir a Estados Unidos, viví la vida loca. Y aunque hice mucho dinero y disfruté de todos los placeres que el mundo ofrece, mi vida estaba vacía, a tal punto que había decidido quitarme la vida. Y Jesús me encontró en ese momento. Así que a los 44 años comencé a caminar con Cristo como mi Salvador y Señor personal. Y 3 años después inicié el trabajo pastoral. Dios me permitió fundar y pastorear por 12 años la Iglesia Bautista El Buen Camino en La Habra, California. En mi caso, Dios también fue transformándome progresivamente. Crecí en un hogar cristiano y luego de haber estudiado medicina, ingresé al Seminario Teológico Bautista y 1 año antes de terminar los estudios teológicos, en una enfermedad, Dios me llamó a trabajar con la juventud. Yo no entendía realmente de qué se trataba hasta que comencé a visitar los jóvenes en sus hogares, en sus iglesias locales, por todo el territorio venezolano. Así que en el año 1991 presenté por primera vez la visión sobre la pastoral juvenil, año en que fui elegida vicepresidenta de la UNBJ, Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Ese proyecto contemplaba transformarnos de una sociedad en un verdadero ministerio que atendiera a los jóvenes en sus necesidades y cumpliera la gran comisión en el segmento juvenil de la población. Dios me dio la bendición de poder estar al frente de la UNBJ 3 años y presidir por 6 años la Juventud Bautista Latinoamericana. En paralelo estuve trabajando con la Alianza Mundial Bautista, donde me desempeñé como vicepresidenta. Después de todo este trabajo juvenil, decidí venir a los Estados Unidos y buscar la dirección de Dios para el verdadero establecimiento de esta pastoral. Así fue como llegué a California. Así que como pastor, invité a la hermana Fe a ser ministro de jóvenes en mi iglesia, en La Habra. Y allí nos enamoramos y nos casamos.
y Dios puso en nuestro corazón dedicarnos al campo misionero. Unimos nuestras pasiones, la mía por los niños y jóvenes en pobreza, la de mi esposa por adolescentes, jóvenes solteros y jóvenes casados, cualquiera que fuese su condición. Ambos vimos que estas poblaciones eran especiales. No solamente protagonizaban la violencia de nuestros países, sino también eran las víctimas de ellas. Así que, luego de muchas invitaciones de visitar varios países, sentimos el llamado de ir al Perú. Y una vez establecidos ya en ese país, intentamos enseñar la pastoral juvenil a otras iglesias cristianas. Pero como eso no funcionó muy bien, decidimos establecer una iglesia que pudiera servir de base y modelo sobre esta visión. Y esa visión es tener iglesias a través de las cuales se pueda revertir las estadísticas sociales negativas protagonizadas por niños escolares, adolescentes y jóvenes en barrios de alta peligrosidad y extrema pobreza que están ubicados alrededor de las ciudades más pobladas de Latinoamérica, y transformarlas con el poder del mensaje de Jesucristo. Con este desafío entramos al pueblo joven Cruz de la Esperanza, ubicado en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el norte de Perú. Aunque hace 16 años que estamos en Perú, el 9 de octubre nuestra iglesia cumplirá 9 años. Dios nos permitió desarrollar una pastoral infantil y una pastoral juvenil. Y esa visión se estableció en esas 7 columnas que tanto había soñado para la pastoral juvenil. La primera columna, evangelizar usando los talentos de los jóvenes. La segunda columna, discipularlos de acuerdo a su necesidad y a su edad, desde los 12 hasta los 40 años. La tercera columna, la oración, que oren en círculos pequeños, en grupos grandes, en los hogares. La cuarta columna, las noches pastorales juveniles, reuniones donde son atendidos de acuerdo a la necesidad, y por eso funciona en 3 departamentos: adolescentes, jóvenes solteros y jóvenes casados. La próxima columna, la atención personal, la consejería de los jóvenes y sus grupos familiares. La sexta, grupos de rescate, que se encargan de atender a los jóvenes que vienen de delincuencia, de violencia, de adicciones, de abuso sexual, de conflictos familiares, etc. Y la última columna, la recreación y la diversión, algo que nunca puede faltar en el trabajo juvenil. Bueno, de igual manera, en la pastoral infantil hemos podido trabajar con niños desde los bebés hasta los 11 años y atenderlos espiritualmente con discipulado infantil, con la escuela dominical para los niños, programas vacacionales, enseñanza de música, de deporte, de artes, alimento para los más pobres, reforzamiento escolar y consejería para ellos y sus padres. Hay muchas cosas todavía por hacer: personal que entrenar, trabajo que consolidar, pero ¿saben qué? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios ha provisto, ha sido fiel. El Ministerio Impacto Cristiano es una iglesia que nace en el corazón de Dios. Mi esposa y yo somos bendecidos por Él para bendecir a otros. A Dios sea la gloria, la honra y fama y todo honor. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos de hacer, lo hicimos, es todo. Dios bendiga a todos los que nos ven y en especial a nuestra muy amada congregación. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. Sin el poder del Espíritu Santo, nada de esto hubiese sido posible. Amén. La gloria sea para el Señor. Dios les bendiga. Los amamos. El ver este video nos hace reflexionar profundamente. El ver el sacrificio, el tiempo, la salud y la inversión de nuestros pastores por cumplir el mandato, el propósito que Dios tenía para cada familia aquí en Cruz de la Esperanza. No podemos olvidar eso. Por ello queda un legado a cada familia peruana, a cada familia de Cruz de la Esperanza. Ese legado de continuar extendiendo el reino de Dios desde su núcleo familiar hacia su vecino, hacia cada persona que pueda contactar. Es bueno ver cómo nuestros pastores han invertido ese tiempo. Es un llamado a nosotros a reflexionar en medio de esta circunstancia, de esta cuarentena. ¿Cómo estamos asimilando ese llamado de llevar el Evangelio a nuestros familiares? En tercer lugar, quería resaltar que la extensión del reino continúa por familias que obedecen a Dios. Y eso demanda ese legado que nosotros como familias peruanas obedezcamos al llamado que Dios nos hizo. Vamos a darle lectura en Hechos 10, versículo del 17 al versículo 20. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando terminó la visión, Pedro aún no había entendido lo que Dios le estaba diciendo. Y le dice: los que te venían a visitar y estaban en la puerta tocando. De una u otra manera, Dios le estaba diciendo a Pedro que tenía que ir donde este hombre gentil para llevar el mensaje de salvación. Y se cumple el propósito cuando llegan a la puerta de Pedro, estos enviados por Cornelio, y lo invitan. Y Dios mismo le dice: no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro obedece el llamado de Dios y va conforme a lo que Dios le indica. Eso es lo que quiero resaltar en esta tarde, familia. Esa obediencia de que tú y yo conocemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra función principal, familia, de llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. Pedro muy obedientemente, no dudó, siguió el camino, obediente para llevar el mensaje que Dios le había enviado. Vamos a hablar con nuestra segunda familia. Vamos a invitar a nuestra hermana Yohaira. Ella comenzó también con nuestros primeros misioneros, con nuestra hermana Fe, con nuestro hermano Pablo. Vamos a preguntarle cómo fue ese encuentro, cómo vivió ella, cómo obedeció, aún todavía obedeciendo ese llamado, ese legado que Dios le dejó a ella como familia de Impacto Cristiano. Tú como fundadora de esta iglesia, una de las cosas que queremos resaltar es en la obediencia que has tenido para continuar extendiendo el reino de Dios en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste con los pastores Pablo y Fe? ¿Y cómo te enteraste de la obra que ellos estaban haciendo? Y háblanos también de cómo ha sido ahora tu legado de visitar casa por casa como líder de adolescentes. Cuéntanos ese testimonio, cómo fue tus inicios y cómo te mantienes hasta ahora, pues. Los conocí mediante Junior Caro, mi esposo. Él pertenecía y pertenece actualmente al grupo de Yeshua Sabaoth. Anteriormente yo había asistido a otra iglesia, pero tenía 3 años alejadas del Señor. Yo estaba totalmente alejada de Dios. Y mediante él me llevó y me presentó a la hermana Fe y al pastor Pablo. En el momento que yo los conocí, yo sentí que eran unas personas que de verdad servían al Señor, eran siervos de Dios. Empecé a venir a la iglesia, me conecté mucho con todo lo que hacían, con las actividades juveniles. Y empecé, pues ellos empezaron a tratarme lo que nunca ninguna iglesia había hecho conmigo.
me empezaron a tratar con las diferentes cosas que yo traía, ¿no? Y las cosas que yo tenía. Fue muy, muy bueno porque ellos me han ayudado en lo personal, me ayudaron mucho en cambiar muchas cosas de mi vida, tanto espiritual como personal, ¿no? ¿Qué mensaje podías tú dejarle a las familias de la Iglesia Impacto en cuanto al llamado de servir a Dios en obediencia? En lo personal que a mí me pasó fue que años anteriores yo rehusaba el llamado de Dios, que era servir y ir y extender el Evangelio. Pero luego eso me ayudó mucho para lo que aprendí mucho de la hermana Fe, ¿no? Como ministra, como discipuladora y como profesora del instituto en el que estoy, que ella me enseñó muchas cosas de que aceptar el llamado de Dios trae mucha bendición y el extender el Evangelio mucho más, porque eso es lo que Dios nos manda, extender el Evangelio y mediante las cosas que tú tienes, los talentos, los dones que tú tienes, servirle a Él para ayudar a otras personas a acercarse a Él. Ese es mi mejor consejo, que utilizar todo lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, para extender el Evangelio. Si estamos llamados como familia a pertenecer a la Iglesia Impacto Cristiano, debe estar sobre nuestros hombros el peso de seguir extendiendo el reino de Dios. Toda familia que congrega en nuestra iglesia debe hoy, en esta tarde, ir asumiendo, ir sintiendo en su corazón ese deseo de compartir no solamente en su núcleo familiar, sino también extenderlo a sus vecinos, el mensaje de salvación. Tenemos que entender que hay un propósito para el cual Dios estableció, para el cual Dios te llamó. Dios tiene un encuentro con cada uno de ustedes en estos momentos de pandemia, allí en su hogar, de reflexionar en un devocional, de reflexionar en una lectura, en una oración, y es lo que debe impulsarte a ti como familia a decir: Señor, cuenta conmigo para extender el mensaje de salvación. Por eso, en cuarto lugar, la extensión del reino continúa por familias que tienen un encuentro con Dios. Vamos a leer en Hechos 10, versículo 24 al versículo 26. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vemos allí cómo Cornelio estaba esperando ansiosamente, porque sus oraciones habían sido escuchadas. Y Cornelio tenía fe en Dios y esperaba por la llegada de Pedro. Sabía que Dios había motivado a Pedro también para encontrarse y poder compartir de las buenas nuevas de salvación. Pedro va a ese encuentro y ve la reacción de Cornelio, tan impactante para él, que se postra a los pies de Pedro, reconociendo el valor que tenía Pedro como discípulo de Jesús. Pero Pedro reacciona y lo levanta, que también le dice que era un hombre igual que él. Y Pedro, de una u otra manera, le hace ver de que el que debe seguir es a Jesús. Vamos a ver lo que Pedro dice en Hechos 10, 27 al 29, por lo cual Dios le había enviado. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vemos allí cómo Pedro explica por qué vino a la casa de Cornelio. Pedro entró a la casa de un gentil, algo que costumbre y tradición judía estaba prohibido. Pero Pedro había cambiado su corazón una vez que vio la visión que Dios le había revelado, que también los gentiles tenían la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. Su corazón había cambiado totalmente y él comienza a predicarle realmente lo que Dios le pone en su boca. Entonces Pedro va con una función, pero vamos a ver también qué esperaba Cornelio del encuentro que te iba a tener con Pedro. Allí en Hechos capítulo 10, versículo del 30 al 33.
Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vemos y resaltamos que Cornelio explica por qué envió a buscar a Pedro. Sin duda, Cornelio oraba para acercarse a Dios. Él sabía que algún día vendría el Mesías, pero Dios le envía a Pedro. Entonces, cuando vemos esa comparación donde un hombre como Cornelio, temeroso de Dios, comienza a orar para acercarse más a Dios y que Dios se le revelara, Dios escoge a Pedro como el instrumento para que en casa de Cornelio se conociera el mensaje de salvación. Allí en esa familia. Vean lo que resalta Cornelio cuando dice a Pedro: ahora pues, todos nosotros estamos aquí. ¿Dónde? En casa, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. Cornelio reunió a muchos familiares, a muchos amigos. Era algo impactante para él. Venía una persona a hablarnos del mensaje de salvación. Y en esa casa de Cornelio comenzó la salvación a los gentiles. Por eso quiero motivar a la iglesia de Impacto Cristiano, a las familias de aquí de Perú, a las peruanas, que vieron ese mensaje que trajeron nuestros pastores, de continuar ese legado, de reunirse en familia. Y pueden invitar a un ministro, hermano, para que pueda ir a hablar a mi casa del mensaje. Claro que estamos dispuestos para entrar en cada familia, para llevar el mensaje, para que cada hogar sepa quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es importante que uno pueda hacer conciencia día tras día del propósito y el compromiso que tiene como familia cristiana. Vamos a hablar entonces con nuestra tercera familia. ¿Cómo fue que Davor, de una u otra manera, fue instrumento de Dios para que su papá también llegara al Evangelio? Vamos a escuchar este testimonio con ellos. Queremos que tú nos cuentes, ¿verdad?, cómo llegó el Evangelio a tu hogar, porque tú eres parte importante de nuestra iglesia. Tú fuiste nuestro primer misionero. Eres una persona que ayudó mucho también a través del deporte a alcanzar a otros chicos. Cuando llegaste a los pies de Dios, si te alejaste. Cuando yo llegué a la iglesia fue a los 12 años, cuando estaban los antiguos misioneros. Cuando llegó el asesinato de mi tío a los 14 años, yo me alejé de la iglesia. Entonces mi mamá quedó en la iglesia, mi mamá iba a la escuela de padres. Entonces mi vía de escape era el rap y el fútbol. En esa edad yo estaba jugando mi primera Copa Perú. Entonces ya yo le di rienda suelta al pecado. Entonces comencé a alejarme de Dios. Entonces mi mamá siempre hablaba con un misionero de la iglesia que me vaya a visitar, que me vaya a ver porque estoy alejado de Dios. Entonces él me iba a ver y no le hacía caso. Entonces llegué a un campamento, recién estaban construyendo el edificio y Eduardo me habló de ese campamento. Me dijo: vamos, que va a estar chévere, que va a ser gratis, nada, no vas a pagar nada. Y ya pues fuimos y hablamos con la hermana Fe a ver si podía ir o no. Y la hermana Fe me invitó, me dijo que sí, claro que sí podía ir. Y ahí fue pues. El campamento fue para mí como también despejar mi mente de lo que pasaba acá en Chiclayo, ¿no? De lo que se habitaba en mi casa. Para mí el campamento fue como irme a despejar mi mente, ¿no? Ni siquiera iba con la intención de, voy a ver si Dios captiva mi corazón o no, me iba a ir por hacer hora, como se dice ahorita. Entonces en el transcurso de que iban pasando los días y nos iban enseñando la palabra de Dios,
había una palabra en la Biblia donde decía que ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, o ama a la persona como quieres que te amen a ti. Cuando la hermana Fe dijo esa palabra fue la que llenó el vacío, ¿no?, que yo venía sintiendo desde que mataron a mi tío. Entonces fue cuando sentí que, cuando me abrazó la hermana Fe, sentí como una paz que invadió. Entonces es ahí cuando yo decidí aceptar a Dios y empezar mi vida como cristiano. Había hecho muchas cosas malas, entré en todo lo ilícito, ¿no? No sabía cómo salir de ahí. Entonces, cuando yo vi a los chicos que estaban metidos en drogas, en borracheras, en discotecas, me sentí culpable porque algunos de esos chicos yo los inicié ahí. Y cuando me hablaron del proyecto de armar un equipo de fútbol y recuperar armas para Cristo, es entonces cuando yo me metí ahí y dije que quiero que sea mi campo misionero. Y ahora mi mamá y yo luchábamos porque mi papá y mi hermana vengan a la iglesia, ¿no? Mi papá, el diablo, Satanás siempre ha hecho las cosas más difíciles, ¿no? Pero siempre ha habido un Dios de lo posible, ¿no? Que para él nada es imposible. Y entonces fue que orábamos con mi mamá todas las noches, e incluso cuando yo iba a dormir, mi mamá se quedaba de rodillas en su cama y ella oraba a Dios cuando mi papá estaba totalmente ebrio, echado ahí. Entonces yo también decidí sacar todo el alcohol de mi casa, que si alguien quería tomar, que se vaya afuera, se emborrache fuera y duerma afuera, porque aquí en esta casa ya no se va a tomar. Mi hermana se ofendió, mi papá también. Fue un día cuando ya todo ya estalló, ¿no? Fue un 15 de noviembre, me acuerdo, para el cumpleaños de mi hermana. Yo estaba en el colegio y me llamaron que mi papá estaba tirado en el óvalo, que no reaccionaba. Yo no creía, pues, ¿no? Y es cuando sentí más vergüenza aún. Y un poco de dolor porque mi mamá ya se había rendido. Mi mamá decía que no, que era la última vez que perdonaba que él viniera borracho y que se iba a separar de él y que se iba a ir. Todos lo quedamos mirando. Se fue, tomó su lonche, se acostó y al día siguiente conversamos con él. Y no le dije lo que yo sentía, le dije, el domingo voy a tocar por primera vez en la iglesia. Estoy aprendiendo a tocar trompeta y quiero que me vayas a escuchar. No quiero que vayas tal vez en busca de Dios, no, sino que vayas y me veas tocar. Y bueno, en ese momento fue cuando yo estaba tocando aquí y mi papá apareció y sentí, no era alegría, era un gozo, era como tranquilidad y paz, en que yo confiaba que ese día Dios iba a tocar un poco su corazón. Dios fue ahí donde tocó su corazón. Y hasta el día de hoy, mi papá no bebe. No llega ebrio a mi casa, no llega borracho. Mi mamá ahorita está también muy entusiasmada de ver más de Dios. ¿Qué mensaje le darías tú a la juventud? Aquellos jóvenes que asisten sin sus padres en la iglesia, pero que Dios les está llamando a que también aprendan a extender el reino de Dios así como tú lo hiciste. ¿Qué mensaje podías darles para motivarlos realmente que se comprometan con que sus padres también estén en la iglesia? Si están en el camino de Dios, deben decir lo que piensan de tal manera que ellos vean la actitud de Dios reflejada en ustedes. Y que oren, que la oración es poderosa, y si captaron a uno de su casa y los dos se ponen a orar, van a captar a los demás.
poco a poco, y siempre viviendo como Dios vive. Amada familia, viendo este testimonio también, como los anteriores, déjeme decirle que Dios te ha colocado aquí en esta iglesia para que tú seas el instrumento a utilizar para llevar a cabo su obra en Cruz de la Esperanza. Es cierto que estuvieron con nosotros misioneros, pero los misioneros están por un tiempo y luego se retiran. Es la tarea de nosotros de asumir ese liderazgo, ese compromiso con Dios, de continuar llevando su evangelio. Por eso quiero animarte a pensar en que tu familia Impacto, a través de tus dones, a través de la capacidad que Dios te ha dado, también eres un instrumento para compartir el mensaje de salvación. Siempre le dije a un misionero, el hermano Antonio López, cuando me invitaba a visitar, a llevar el evangelio a los guaraos, a unos indígenas allá en Venezuela: solo necesito un plato de comida para llevar el mensaje de salvación. Amada familia, nos toca comenzar desde cero. Y hay que poner de nuestra parte ese sacrificio de ir animando a mi núcleo familiar, a mi vecino, a creer en Dios. Nos toca comenzar, familia peruana, nos toca comenzar, familia de Cruz, a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos continuar con esa extensión. Necesitamos llevar el mensaje de salvación. No podemos permitir que nuestra vida sea transitoria. Debemos enamorarnos de esa pasión que mostraron nuestros misioneros, que mostraron nuestros pastores, para poder alcanzar a otros. Quiero concluir leyendo Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los gentiles, temerosos de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados cuando Pedro aún seguía hablando. Podemos ver de que ellos aceptaron a Jesucristo, creyeron a través de esa palabra. Y es lo que tú y yo debemos aprender en esta tarde. ¿Dónde se encontraban ellos? En casa de Cornelio. Cornelio, con su emoción y su deseo de compartir el evangelio, los reunió a todos. Es lo mismo que tú puedes desarrollar en esta tarde. Tú puedes ser un instrumento allí en tu hogar, en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuántos de ellos pueden partir sin Jesús? Tú no lo sabes. Por eso el momento es ahora, donde en familia, en tu núcleo, tú puedas llevar el mensaje, dejarte utilizar por Dios, evangelizarlos y compartir la salvación. Es bueno ver cómo crece una iglesia a través de la familia. Bien sea que las familias salgan a evangelizar casa por casa, o también cuando las familias se casan y se reproducen y sus hijos vienen a la iglesia, o cuando vienen otras familias de otras congregaciones a congregarse con nosotros. La familia como institución está llamada a continuar con la extensión del reino de Dios en su seno familiar. Allí comienza tu verdadera misión. Yo quiero motivarte en esta tarde a que allí en tu hogar tú veas la misión que Dios te está enviando. Que tú puedas realmente desde hoy compartir el mensaje y que no descanses en oración hasta que esa persona pueda aceptar. Bien sea tu esposo, bien sea tu hijo, bien sea tu esposa, tu tío, tu primo, quien esté contigo. Que toda tu familia pueda saber hoy de que hay un Salvador, Cristo Jesús, que murió por sus pecados. Por eso quiero animarte en esta tarde a hacerlo. Yo quiero que la iglesia Impacto Cristiano, cada familia peruana que se reúne, pueda asumir ese compromiso en esta tarde. Y le invito a orar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que este tiempo
de intimidad con el Señor, en este tiempo de cuarentena, no salgamos de nuestros hogares o volvamos a nuestra iglesia sin haber compartido el mensaje con nuestros familiares, que son los primeros que deben escuchar el mensaje de salvación. Quiero decirte que esa es tu principal misión, llevar el mensaje a tus seres queridos. Vamos a orar. Padre, quiero alabarte, quiero glorificarte una vez más. Quiero bendecir tu nombre, porque en medio de la crisis, oh Dios, tú nos has enseñado que lo principal es llevar tu mensaje de salvación. Permite que así como Cornelio deseó en su corazón que el mensaje llegara a su familia, cada familia de Cruz de la Esperanza, cada familia que se reúne en Impacto Cristiano, sienta el deseo de compartir el mensaje de salvación y que muchos puedan creer. Padre, que cuando se abran las puertas del templo, no entremos, porque seamos muchos los que han aceptado a Jesucristo. Padre, te pido que los bendigas en esta tarde y que continúe tu Espíritu Santo guiándonos en medio de esta crisis, acercarnos más a ti, amarnos más a ti y darte la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.